Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Piscis y el trabajo. Vamos a ver. Piscis, vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Movimientos que te pueden generar cambios dentro del trabajo, que te cambien a ti de lugar o que te manden a otro sitio, que te puede generar, digamos, un malestar, así lo dicen las cartas. Incluso me sales como no queriendo esos cambios y protestando por esos cambios, ¿no, Piscis? Entonces, te pueden generar confusión porque son cambios que a lo mejor tú no esperabas, ¿bien? O que sientes que esos cambios te evitan de una estabilidad, así lo dicen las cartas. Yo te diría, Piscis, que no te adelantes, que no te precipites a los acontecimientos porque son cambios momentáneos, no son cambios que se vayan a alargar en el tiempo, ¿bien? Los Piscis que no estáis trabajando, os veo que dais por hecho que vais a iros a otro lugar, o como que vosotros habéis estado gestionando algo para hacer un cambio en vuestra vida o algo por el estilo. Esa noticia no termina de llegar, Piscis, así lo dicen las cartas. Dice, pero puede llegar una noticia mejor que esta. O sea que si esta noticia no llega, Piscis, yo te digo que hay una noticia mejor para ti en cuanto al trabajo. Me hablan de un trabajo que implica un movimiento, un cambio también, Piscis, pero es mejor que el otro, ¿eh? Los Piscis que tenéis un negocio, puedes tener algún tipo de arrepentimiento sobre algo que firmaste en su momento, hace unos 5 meses aproximadamente, y dice, y a día de hoy, al no ver el resultado, al ver esas informaciones que te llegan sobre esto que firmaste, dice, te puede generar muchas dudas, mucha confusión, incluso tener miedo al engaño o a perder una estabilidad. Yo no veo un engaño, Piscis. Yo lo que veo que esas personas posiblemente estén pasando por un momento delicado y no quieren decirlo. Están intentando solucionar ese momento delicado, ¿vale? Es lo que yo veo. Y esto es algo que vas a ver tú como que vas a notar que como que todo se va poniendo en su sitio, ¿vale? Y esto pues será porque ellos solucionen su situación, ¿bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Piscis, con tu economía. Respecto a tu economía, Piscis, ¿estás esperando noticias o estás intentando solucionar algo que afecta a tu economía? De hecho, dicen las cartas, vais a tener que tomar decisiones sobre algo importante para mejorar vuestra economía o para dejar de tener tanto gasto, así lo dicen las cartas. Piscis, yo te voy a decir una cosa, respecto a tu economía no veo grandes entradas de dinero, Piscis, veo la solución de cosas, veo la solución de situaciones, pero la entrada de dinero en sí, yo no la veo, ¿bien? También te voy a decir que con que se solucione esta situación ya es un paso muy positivo en tu economía, ¿bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Piscis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta,
el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Piscis que estáis solteros. Mira, aquí veo mucho, Piscis, la posibilidad de que una persona del pasado se acerque a tu vida. Bien, entonces en este caso dicen las cartas, esta persona cuando vosotros tuvisteis una historia, se alejó porque tenía a alguien más y no quería que se descubriera, o que tú descubrieras que realmente estabas en un triángulo amoroso. Bien. Entonces, Piscis, esta persona regresa a tu vida, pero ¿de qué forma regresa a tu vida? ¿Regresa de la misma forma? Vamos a verlo, vamos a ir viéndolo. Se acerca a ti, pero no puede dar pasos, así lo dicen las cartas. Aún no puede dar pasos, Piscis. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que dicen, esta persona está en un proceso de separación o de nueva vida, ¿vale? Pero no se puede entregar en la totalidad, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, Piscis, cuando esta persona regresa a tu vida, ten en cuenta que hay otras posibilidades en tu vida. Me hablan de que estás hablando con una persona un poco mayor que tú, que está en otro lugar, ¿bien? ¿Qué pasaría con esta persona que está en otro lugar? Dicen, las comunicaciones siguen, pero no hay acercamiento, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría con esta persona del pasado, que sale aquí. Es la que más marca en esta semana, ¿eh? O en este próximo tiempo. A mí no me gusta ponerle fecha a estas tiradas tampoco. Hay encuentros entre esa persona y tú, Piscis, así lo dicen las cartas, y hay sentimientos. Las cartas hablan de sentimientos. O sea, que no es una persona que se acerca a ti con la intención de solo tener encuentros sexuales. A mí no me lo dicen. A mí me hablan las cartas de que es una persona que le gustaría tener algo más contigo, pero tiene demasiados inconvenientes. Y uno de los inconvenientes podría ser algo familiar. Bien, aparte de que está en una situación de su vida que se podría estar alejando ya de la persona con la cual estaba, dice, hay otro inconveniente familiar, no sabe muy bien cómo decirle al mundo que podría estar iniciando una nueva relación. Esto es lo que pasa aquí. Vamos a ver. Piscis que estáis solteros. También te digo que es una persona que cuando regresa a ti se conforma con lo que tú le des. No exige, no hablan de exigencias. Aparte puede llegar a saber que tú estás hablando con alguien más y prefiere esperar. O sea, esta persona va a tener esa paciencia. Ahí te vas a dar cuenta que tiene unos buenos propósitos, ¿no? Y también voy a decir una cosa. No lo achaquéis a que es una persona que hace poco tiempo se alejó de tu vida. Puede ser una persona que hace tiempo se alejó de tu vida, ¿eh? Ojo. O sea, que puede ser que sea de hace poco o de hace mucho tiempo, ¿ok? Vamos a ver qué más. Con las ideas claras de lo que quiere, sale clarísimo, con las ideas claras de lo que quiere contigo, pero con muchos impedimentos en su vida. Y tendrá que ir haciendo las cosas poco a poco de forma muy lenta. Yo te voy a decir, Piscis, que si esto sucede así como yo lo estoy viendo, que yo te diría que dejes a esta persona que haga las cosas como crea que son convenientes hacerlas.
mejor que él o ella no lo va a hacer nadie. O sea, ya te lo digo, que sabe por qué y cómo hace las cosas. Así lo dicen las cartas. Tú quédate con lo que te estoy diciendo. Y dicen las cartas que tiene muy claro qué es lo que quiere. Que hay muchas puertas que está cerrando. Lo que pasa que hay unas que eran más fáciles porque no había una unión sanguínea, pero hay el mayor obstáculo que le une que le crea, no que le une, sino que le crea un conflicto y que hay una unión sanguínea. Entonces, este es el más difícil para esta persona. Piscis, tenlo en cuenta. Va a ser el más complicado. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Piscis que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Las cosas están complicadas, ¿eh? Veo las cosas complicadas en vuestra historia, porque dice uno de los dos tiene algún tipo de conflicto, problema o algo por el estilo, ¿no? Y genera como incertidumbre, genera como obstáculos, genera como peleas en la relación, como que todo es un conflicto en la relación, pero porque uno de los dos tiene un problema exterior, así lo dicen las cartas. Quiero intentar ver algo positivo en esto, pero yo te voy a decir una cosa, Piscis. Hay uno de los dos que no ve clara la relación, ¿eh? Hay uno de los dos, aunque no lo exterioricen, no la ve clara. Siente algún tipo de estancamiento. Siente que se ha equivocado en algo. En esta relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Dice, uno de los dos comienza de manera consciente, inconsciente, vamos a decirlo así, a alejarse poco a poco por la inmadurez del otro. Así lo simbolizan las cartas. Comienza un alejamiento, pero es por acciones de la otra parte. Piscis. Inestabilidad sobre una vivienda. Dice, hay una inestabilidad, hay una solución que tomar que está muy relacionada o con el sitio donde se vive o con una vivienda en sí. ¿Bien? Aunque no veo una separación entre vosotros, Piscis, no la veo así. Podríais comenzar a pasar, y lo digo claramente como lo veo, si no te sientes identificada o identificado, Piscis, tú puedes mirar tu signo ascendente, pero si es cierto que dicen las cartas, estáis a punto de pasar un obstáculo o ya estáis comenzando a pasar por un obstáculo grande en la relación, una crisis en la relación, pero a mí no me dicen las cartas que vosotros no me hablan de separación ahora mismo. Bien, Piscis, o sea que eso quiero dejarlo bien claro, ¿vale? Uno de los dos tiene que mirarse a sí mismo. Esto es muy importante lo que dicen las cartas. Uno de los dos ha de cambiar algo. Y no se da cuenta, se dará cuenta cuando vea las cosas feas en la relación, realmente. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Estos obstáculos yo voy a decir que forman parte de la evolución de la relación, ni más ni menos, ¿eh? Aunque dice uno de los dos, a veces se plantea si mejor hubierais estado como amigos, así lo dicen las cartas, mucha indecisión por parte de uno de los dos, lo que más muestra. Y hablan de un momento clave en la relación y podría hablar de un tiempo, ¿bien? Entre vosotros. ¿Esto puede pasar? ¿Puede uno de los dos pedir un tiempo? Sí. Puede pedir un tiempo, pero no es se termina la relación, en este caso. Porque hablan de un periodo de tiempo muy corto. ¿Bien? O sea, quizás no se llegue a dar ese tiempo pedido, no se llegue a respetar o simplemente no se sepa llevar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Es que es como si todo hubiera dado un giro inesperado, un cambio, ¿bien? Como que todo iba evolucionando y de repente todo da un cambio. Por el problema de alguno de los dos. O sea que esto no es realmente un problema de la relación en sí. Es un problema que tiene uno de los dos. ¿Vale? Entonces este cambio viene por aquí. Y este cambio ha generado incertidumbre, ha generado discusiones. Y claro, si estamos con una persona que sentimos, o Piscis, o pareja de Piscis, que en vez de sumarnos nos resta en todos los aspectos de nuestra vida, pues es para plantearse la relación, que es lo que está pasando. ¿Bien? Es verdaderamente lo que está pasando, Piscis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Piscis. Todo tiene su proceso, así lo dicen las cartas. No quieras adelantar las cosas. No adelantes nada, no fuerces nada, porque todo tiene que llevar su tiempo determinado y su proceso. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Piscis, seguimos. Seguimos con tu salud, no te me vayas. Piscis, que ya sabes que te tengo que dar otro mensaje general. Piscis y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Piscis, aunque con algún tipo de dolencia con el tema de huesos, articulaciones y demás. Así que prestarle atención a eso. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Piscis, con tu mensaje general. Vamos a ver, Piscis, y tu mensaje general te dice: solo es cuestión de tomar la decisión o las decisiones adecuadas. Espera la noticia para poder tomar esa decisión que te llevará al lugar donde tú has de estar. El número 21 para ti, Piscis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.